Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Y simplemente están hechos del mismo molde. ¿Qué clase de prueba de ADN es esta? Cualquier tonto puede ver la relación entre padre e hijo, siempre y cuando no estén ciegos. Wenlan quería levantar a Peanut y darle un abrazo. De verdad que no amaba a este pequeño en vano. 3 meses después, Gaulele estaba muy disgustado porque descubrió que Gautu a menudo desaparecía a mitad de la noche. El asunto comenzó con un nuevo vecino que se mudó al lado de su casa. El nuevo vecino era alguien que conocieron en el parque de atracciones y desde entonces se ha encariñado con su padre. No solo les rogó y les suplicó que los enviaran a casa, sino que también tomó la iniciativa de mudarse al lado, molestándolos a diario, llamando con entusiasmo a Gaulele bebé y a Gautu bebé. Gaulele no odiaba realmente al nuevo vecino, pero sentía que su padre se ponía nervioso cada vez que lo veía, sobre todo después de regresar a casa del parque de atracciones ese día. El vecino abrazó a su padre, se quedó en la puerta llorando, diciéndole repetidamente: lo siento, te quiero mucho. ¿Me puedes dar otra oportunidad? El rostro de Gautu se sonrojaba cada vez que lo veía. Por supuesto, los problemas de Gaulele no se debían a estas cosas. Sus problemas se debían principalmente a que su padre había desaparecido en mitad de la noche recientemente. Curiosamente, aunque no era la época de los lirios, Gaulele siempre podía percibir la rica fragancia de las flores y plantas que flotaban en el aire. Era una sensación que lo tranquilizaba. Esa noche, Gaulele, que había comido mucha sandía antes de dormir, se despertó con ganas de dormir. Se frotó los ojos. Gaulele despertó y se dirigió al baño obedientemente. Después de ir al baño, escuchó conversaciones familiares provenientes de la sala. Gaulele asomó la cabeza con curiosidad para mirar. Las cortinas estaban cerradas y la luz era tenue. Oyó al vecino reírse entre dientes y decir: «Bésame otra vez, por favor». Intentó con todas sus fuerzas engañar a su padre, quien era muy crédulo, y le mintió. «Solo un momento». Entonces Gautu bajó la voz ronca y dijo en voz baja: «No armes un escándalo, no despiertes a Gaulele. Iré a consolarlo si lo despiertas». El vecino dijo sin pudor: «Espera que el pequeño se duerma y luego ven a buscarme al lado, ¿de acuerdo?». Gautu no dijo nada más. Rodeó los hombros de Wenlan con sus brazos, le dio un beso en la mejilla y dijo: «Vuelve tú primero». El vecino era como un gatito. A regañadientes le dio un codazo en el hombro a Gautu y dijo con pereza: «Pues ven rápido». Luego murmuró insatisfecho: «¿Por qué no traes al pequeño? ¿Por qué lo evitas? Ve a preguntar qué padres no duermen juntos». Gautu sonrió brevemente, le pidió que volviera rápido y dijo: «Espera que Gaulele se duerma». Antes de que los adultos volvieran a hacer la ronda, Gaulele regresó a su habitación, se cubrió con una colcha y cerró los ojos, pero no podía conciliar el sueño. El ligero aroma a lirio y salvia en el aire lo hacía sentir muy seguro, y una dulce felicidad sentía como la miel se apoderó de su corazón. Así que cuando Gautu abrió la puerta silenciosamente y lo arropó con la colcha, Gaulele abrió de repente sus grandes y brillantes ojos, muy similares a los de Wenlan. «Papá», dijo Gaulele, «si quieres ir a la casa de al lado, puedes hacerlo ahora. No tienes que esperar a que me duerma». Mientras hablaba, pensó que quizás en el futuro tendría que cambiar su nombre a Shen Lele. En primavera, los dos pequeños armaron un escándalo por volver al parque de atracciones. Esta vez su destino era en la ciudad. El parque estaba lleno a diario. Aunque a Shen Xiaoyu no le interesaban los parques infantiles, no pudo resistir las miradas lastimeras de los dos pequeños. Asintió con impotencia y dijo: «De acuerdo,
pero tienen que portarse bien. Los pequeños de inmediato se miraron y aplaudieron con alegría. Shen Xiaoyu también se contagió del ambiente relajado y feliz. Sonrió y empujó a Huayong con el codo. Últimamente estoy muy ocupado porque no le pides al secretario Hua que me lo organice. Huayong dejó la tableta de inmediato, levantó la vista de su trabajo y sonrió levemente. Sí, señor. 3 días después, sábado, de pie en la entrada de un parque temático mundialmente famoso, Shen Xiaoyu, con Peanut en brazos, nunca se había quedado tan sin palabras. Si hubiera sabido que el arreglo de Huayong sería así, jamás habría molestado a este pequeño lunático. Frente al extravagante pero aún adinerado jefe, Shen Xiaoyu no pudo decir nada, porque no hace mucho sufrieron un secuestro. Cuando terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.